El presidente Gabriel Boric confirmó que el gobierno va a presentar este mes la propuesta de reforma tributaria, la cual, según señaló el mandatario, es un paso fundamental para financiar las reformas de fondo y para lograr también un nuevo pacto fiscal y nuevo pacto social, dicen algunos también, para Chile. Vamos a analizar en detalle esta propuesta. Estamos con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, aquí en el estudio. Le agradecemos por estar además de manera presencial. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, ya se anunció esto, se dice el mes de junio, pero ayer rápidamente desde el empresariado, en voz de Juan Sutil, dicen no, muy poco tiempo, hemos conversado poco, hay que dialogar más. ¿Por qué no nos han tomado en cuenta? Hagámonos cargo de esa primera como crítica para después entender exactamente qué es lo que buscan con esta reforma tributaria. Sí. Nosotros hemos realizado un proceso de diálogo social inédito en la historia de Chile y de hecho también inédito a nivel internacional también, para justamente tener un espacio abierto de diálogo de manera transversal. Fuimos a todo el equipo tributario del Ministerio de Hacienda, fue a todas las regiones del país, a todas las regiones, hicimos encuentros ciudadanos con representantes de organizaciones sociales y además de eso se realizaron más de 70 audiencias públicas, no solo en Santiago, sino que en el resto del país. Las audiencias públicas, en cambio, convocaron a expertos y expertas, a gremios, a consultoras especializadas y en base a ese proceso de diálogo que se desarrolló en torno a principios de un sistema tributario, de una reforma tributaria, y también escuchando propuestas concretas, nosotros queremos sentar las bases de la próxima reforma tributaria. No es solamente nuestra idea, sino que es con la ciudadanía. ¿sí? ¿Y con el empresariado? Con el empresariado también, sí. De hecho, a mí me sorprendieron sus palabras porque ellos de hecho asistieron a las audiencias públicas. Y otros gremios también, tanto pequeñas empresas como grandes empresarios, también asistieron a las audiencias públicas y escuchamos atentamente todo lo que se planteó ahí. Ya, ¿y por qué entonces Juan Sutil dice que no? Porque si participaron, o a lo mejor fue que participaron, pero sienten que no se recogió la mirada, no sé. Es que todavía no hay todavía no está delineado el proyecto. Sí, yo le diría a todos que esperen el proyecto, que esperen los resultados. Acabamos de terminar este proceso de diálogo con la ciudadanía. Vamos a presentar públicamente los resultados de estos diálogos. El equipo metodológico está realizando un informe de sistematización de los resultados que los vamos a presentar en los próximos días. También está la página web, reformatributaria.cl, donde tenemos todas las audiencias públicas publicadas, hay videos de los encuentros que se hicieron, está todo ahí transparente para que también la ciudadanía lo vea. Y en base a eso, nuevamente, después de entregar los resultados, vamos a tener un proceso prelegislativo, de hecho, con los parlamentarios y parlamentarias para poder, en base a eso, llegar al Congreso con una reforma que ya ha pasado por este profundo proceso de diálogo social. Fueron 80 días, 82 exactamente, de ir a terreno, ¿cierto? Escuchar a las personas, con un equipo metodológico de expertos que nos hizo la facilitación de los encuentros. Está muy bien evaluado, ¿cierto? Entonces, esto realmente es muy distinto a lo que se hizo el 2014. El 2014 ingresó una reforma tributaria sin diálogo previo. Esto tiene ya 2 meses de diálogo. Y por otra parte, también hace un tiempo habían unas críticas por una demora de los proyectos de ley. Entonces, nosotros decíamos, estamos dialogando, queremos hacer las reformas con estos procesos de diálogo y de acuerdo. Entonces ustedes confían en que todo este trabajo prelegislativo, este trabajo de diálogo, ¿debería ser expedito el trámite legislativo de la reforma? ¿O no es para entusiasmarse tanto, igual estiman que va a ser complicado sacarla adelante? Nosotros esperamos que, tal como ocurrió con el proyecto de salario mínimo, esto vaya al Congreso y se produzca ahí una conversación, ¿cierto? Y es probable que en el Congreso los parlamentarios hagan mejoras al proyecto. Eso siempre es bueno, o sea, esto se construye entre todos, ¿no? Pero esperamos también que la urgencia de este tema y también
el tiempo que llevamos conversando de estos temas y el diagnóstico que hemos hecho y estos resultados de este diálogo le den base a esta reforma para que realmente se dé un diálogo en el Congreso también más expedito. Subsecretaria, ¿cómo hay que entender el objetivo de esta reforma tributaria? Porque obviamente las reformas tributarias o los impuestos tienen como objetivo recaudar. Aquí uno podría decir, me imagino, el primer objetivo es recaudar más. Ese me imagino que es el número 1, para además financiar parte del programa y los compromisos que tiene el gobierno. Pero hay quienes llegan más allá y quiero saber hasta qué punto ese es objetivo para el gobierno, viendo en esta reforma la posibilidad de llegar a hacer carne lo que desde el estallido se viene diciendo tanto, ¿no? Que es este nuevo pacto social para Chile. Y en el fondo ver, a través del sistema impositivo, cuánto está dispuesto a ceder cada uno y cuánto está dispuesto a generar para que Chile sea un país con menos brecha, menos desigualdad. ¿Cuál es el objetivo para el gobierno de esta reforma? Sí. Nosotros hemos dicho que un nuevo pacto fiscal contiene una reforma tributaria, pero no es el único componente de este. Un nuevo pacto fiscal implica hacerse responsables como Estado, con una política fiscal también responsable, de las demandas y de los desafíos que tenemos como país. Nosotros tenemos desafíos en términos de desarrollo productivo, en términos de equidad territorial. Una de las conclusiones, de hecho, que ya preliminarmente sabemos, es que hay una demanda de las regiones de mayor equidad territorial. Tenemos desafíos en términos de mayor inversión en ciencia, innovación y tecnología. Tenemos un desafío también en términos de cobertura y acceso a derechos sociales, en pensiones, por ejemplo, en salud, en cultura. Y tenemos también desafíos para enfrentar la crisis climática. En todos esos desafíos requieren de un Estado responsable, no solo en términos de responsabilidad política, sino que en términos de política fiscal responsable. Entonces tenemos dos caminos. Podemos enfrentar esos desafíos como país de manera responsable, con una reforma tributaria que es una respuesta tributaria a los desafíos de Chile hoy, o podemos no enfrentar esos desafíos y caer en una crisis social de envergadura que no es lo que necesitamos hoy. Nosotros estamos tratando de superar esos desafíos de manera conjunta y por eso hemos dialogado, ido a los territorios, queremos escuchar. Este es un gobierno que se ha planteado así, quiere escuchar y con la ciudadanía, con las organizaciones, con las pymes, también avanzar hacia un mejor país. Este es el nuevo pacto fiscal. El nuevo pacto fiscal no es una firma de un acuerdo explícito como se hacían antes, ¿cierto?, con un pequeño grupo de personas que se ponía de acuerdo. Un nuevo pacto fiscal es un proyecto que pretende responder a las necesidades y a los desafíos que tiene Chile hoy y en el futuro cercano. Uno de los aspectos más controvertidos a priori, porque todavía el proyecto no se presenta, pero que es una idea que además viene dando vueltas después del estallido a través de algunas mociones parlamentarias también, tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, que ahora ustedes lo llaman el impuesto a la riqueza. El ministro Marcel ha dicho, no es el impuesto a los súper ricos, es el impuesto a la riqueza. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia sustantiva, porque parte también del diagnóstico que se hace, es que en Chile, en realidad en el mundo, un sistema tributario donde las rentas del capital no tributan de manera sustantiva, pierde legitimidad. Todas las rentas de todas las fuentes de ingresos deben tributar de manera justa. Si eso no es así, pierde legitimidad porque pierde el concepto de justicia tributaria detrás. Y eso es una demanda que está también en la ciudadanía. La ciudadanía demanda mayor progresividad en el sistema tributario y justicia tributaria, o sea, que todos paguemos los impuestos que podemos pagar dados nuestras condiciones de ingreso. Y los impuestos a la riqueza han surgido como una respuesta también a eso, ¿sí? A tratar de hacer que las rentas de lo que se llama la riqueza o el capital, que
tiene distintas formas. Hay uno que es el capital físico, inmobiliario. Nosotros algo de eso pagamos ya en Chile, a través de las contribuciones, por ejemplo. Hay muchos expertos que dicen que está grabada la riqueza. Claro. También en las herencias. Algo de la riqueza, claro, la herencia también. Algo de la riqueza ya está grabada. Entonces, es un avance en ese sentido, ¿sí? En grabar mejor esa riqueza, porque no toda está grabada, y mejorar, y eso tiene sus desafíos en términos de eficiencia también. Hay países que lo hacen muy bien, como Suiza, por ejemplo. Suiza es un país que recauda 1% del PIB en ese tipo de impuestos, pero porque lo diseña de una manera que sea eficiente, y en eso tenemos un desafío también. Pero se trata de eso, ¿no? Se trata de buscar justicia tributaria, buscar progresividad, buscar grabar esta riqueza que se ha acumulado con los años y que es posible grabar y que le da progresividad al sistema tributario. Subsecretaria, vamos a seguir conversando. Este punto además es súper controvertido porque hay algunas miradas distintas, pero tenemos que ir a un punto donde está la ministra del Interior. Estamos también con una entrevista muy interesante aquí en el estudio con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Muchísimas gracias además por habernos esperado durante esta interrupción. Estábamos hablando de la reforma tributaria que se va a presentar ahora en el mes de junio, que va a ser una piedra angular probablemente para el financiamiento de varias cosas. Y le quería preguntar eso, ¿cuánto esperan ustedes recaudar con la reforma tributaria y qué representa esa recaudación respecto del programa de gobierno que fue reeditado por el presidente en la cuenta pública y donde uno ve que hay ideas, proyectos súper ambiciosos que me imagino son muy caros? ¿Va a alcanzar la reforma tributaria para financiar todo eso? ¿Van a necesitar otras fuentes de financiamiento? Sí. ¿O van a moderar expectativas? Porque esa también es otra alternativa. Nosotros hicimos un proceso de convergencia antes de la segunda vuelta, donde nos juntamos con expertos y expertas de distintos comandos del resto de la oposición en ese minuto, ¿sí? Donde conversamos sobre el tema tributario y llegamos a la conclusión. Nosotros teníamos en nuestro programa original recaudar 8% del PIB en 8 años, ¿sí? Y eso lo convergimos, ¿cierto?, a un acuerdo en el cual estimamos recaudar 4% del PIB 5% del PIB en 4 años. Yeah. Y eso para financiar los distintos desafíos que tenemos. Ahora bien, parte de eso, el expresidente Piñera avanzó. Porque en nuestra propuesta de pensiones, que era una pensión básica universal, él unos meses antes de dejar el gobierno presentó un proyecto de ley que iba con una reforma tributaria, ¿sí? Él eliminó varias exenciones y hizo cambios ahí. Entonces, con eso se redujo nuestras necesidades de recaudación porque aumentó también el gasto en esa pensión básica universal que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, hay aproximadamente 1% del PIB menos de necesidad de recaudación por el concepto de la reforma tributaria que ya se adelantó. Ya. Sí, entonces estamos hablando de aproximadamente 4% del PIB, 4,2 aproximadamente. Ahora, ese 4%, ¿qué representa para lo que vale el programa de gobierno y todos los compromisos que han hecho con los chilenos? Eso vale, los gastos, ¿está neteado? ¿cierto? Sí, los gastos se ajustan, digamos, a ese mayor recaudación en largo plazo. Esto hay que recordar que nosotros tenemos una política fiscal donde el gasto permanente, el gasto anual, está en función de los ingresos permanentes del Estado. Entonces, estos gastos que nosotros estamos comprometiendo, algunos de esos son gastos permanentes y otros de esos son gastos transitorios, ¿sí? Entonces, esos gastos transitorios se financian de una manera distinta también, no son gastos que vamos a hacer cada año. No requieren y por recursos eso, permanentes en ese lo que sentido. explicaba el ministro Marcel ayer es que varios de esos gastos hay que dividirlos por 4, porque son en realidad 4 años, ¿sí?, de gobierno. Un gasto solamente por este periodo. Es como prorratearlo. Exacto. Así que en ese sentido nosotros estamos comprometidos, de hecho, creemos que es ambicioso igual, ese 4% de todas maneras es ambicioso, pero se compone además un 30% de eso, o sea, un poco más de un 1% del PIB, es un compromiso
fuerte con la disminución de la evasión y la elusión de impuestos, que en Chile es muy alta. Nosotros, según los estudios que se han hecho recientes, de los años recientes, el tamaño de la evasión y la elusión de impuestos es 7% del PIB. 7% del PIB. Y imagínate que la reforma tributaria que se propone es 4% del PIB. O sea, 7% del PIB es lo que estimamos tenemos como brecha de carga tributaria respecto a los países de la OCDE. O sea, si no tuviéramos evasión y elusión, podríamos solucionar este problema. Ahora, evasión y elusión son distintos también en su naturaleza. En su naturaleza son distintos y estamos en una parte fundamental de la reforma tributaria y también por temas de justicia tributaria y progresividad es disminuir eso. Estamos entonces preparando una serie de medidas para fortalecer el rol del Servicio de Impuestos Internos y todos los servicios relacionados con este tema. Que después de la pandemia aumentó además también mucho la informalidad y por lo tanto también la recaudación de impuestos. Y también hubo varios cambios regulatorios que permiten conocer mejor cuáles son los ingresos de la población, por lo tanto, fiscalizar que se estén pagando los impuestos correspondientes. Y esto va acompañado, esto va de la mano con la necesidad, y esto salió también preliminar de los resultados de los encuentros, la gente está deseosa de formación tributaria, quiere conocer qué impuestos pagamos, cómo los pagamos, a dónde van estos impuestos. ¿Qué se hace? Apoyo al contribuyente. Eso se puede fortalecer y eso va a mejorar de todas maneras el compromiso también. Los impuestos finalmente son lo que hay detrás del contrato social. A través de los impuestos nosotros financiamos todos los bienes públicos que tenemos. Si tenemos barrios más limpios, si tenemos escuelas con una infraestructura mejor, si tenemos hospitales, bueno, si tenemos buenas pensiones, o sea, todo eso es parte del contrato social y los impuestos son ese compromiso de la ciudadanía. Entonces, si no tenemos un sistema que la ciudadanía entienda, que comprenda, que informe qué hace también, cómo lo recauda y hacia dónde van, entonces es difícil ese compromiso y por lo tanto eso es parte de nuestra reforma tributaria también. Subsecretaria, ustedes están pensando impulsar esta reforma tributaria justo en un momento económico bien complejo, donde venimos saliendo de una pandemia, donde tenemos una inflación alta, donde el crecimiento en Chile hace años no es el que a lo mejor se esperaría, donde hay un déficit en materia de productividad que se ha puesto ahora al centro de la agenda nuevamente con el proyecto de las 40 horas laborales, que entre paréntesis es otro de los ingredientes que entra a esta ecuación súper delgadita. Entonces aquí yo me imagino que hay cosas que son relevantes. Ayer Juan Sutil lo decía. ¿Qué tan progresiva va a ser esta reforma tributaria? ¿Y cómo van a lograr esta ecuación de, por ejemplo, cobrar más impuestos, que las empresas, que los que tienen más paguen más, sin afectar el crecimiento? Sin que esté la tentación de irse con los capitales a un lugar donde haya que pagar menos impuestos. ¿Cómo van a tratar de reducir esas externalidades negativas que me imagino que existen y que los expertos dicen que efectivamente son ciertas? No es una campaña del terror necesariamente. Sí. Nosotros hemos presentado y el presidente nos ha convocado, de hecho, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía para presentar una agenda de productividad. La forma en que los países desarrollados tienen mucho más carga tributaria que la que tiene Chile hoy día, ¿sí? Y a pesar de esa carga tributaria, o quizás por esa carga tributaria, se han desarrollado, ¿sí? Porque han tenido agendas de productividad. Lo que importa aquí para el crecimiento económico es la productividad. Y es la productividad la que está estancada, el crecimiento de la productividad está estancado hace una década. Entonces lo que venimos haciendo no ha servido para mejorar la productividad del país. Si el país mejora su productividad, el país puede enfrentar todas las demandas sociales que tiene, en términos de mejoras en la calidad del empleo, por ejemplo, en términos de reforma tributaria. Esto no es una cosa o la otra. Lo que pasa es que me imagino que si no se ha podido hacer es porque debe haber ciertos nudos críticos. Yo a todos los gobiernos les he escuchado que quieren mejorar la productividad. Yo creo que no hay nadie que se oponga a eso. La pregunta es cómo lo van a hacer, qué tan progresivo va a ser eso. La productividad tampoco va a subir de un día para otro. No. Entonces, también por eso le preguntaba, ¿cuál va a ser la progresividad que va a tener, por ejemplo, esta reforma tributaria? ¿Ustedes se hacen eco de las palabras, por ejemplo, del empresariado que les pide que sea progresiva? Sí, espera, es que ahí el concepto de progresividad que estás usando quizás es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque progresividad es la idea de que mientras más ingresos tienes, tu
tu aporte en términos de impuestos es mayor. Ah, ya, no, pero yo estoy Sí, hablando tú del hablando tiempo en de el que gradualidad. de gradualidad. Gradualidad, Ok, sí, ok. sí, perdón. Que claro, desde el punto de vista Sí. tributario la progresividad es otra cosa, Sí, pero estoy hablando de la no, gradualidad. gradualidad de todas maneras, eso es algo intrínseco a la implementación de buenas políticas públicas, tanto en lo laboral, por ejemplo, en lo tributario, en todo lo que nosotros, en las 40 horas, o sea, todo debe ir con gradualidad y con apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos muy claro y que esto incorpora. O sea, la Y a respuesta, Juan ningún Sutil, es minuto tranquilidad, vamos va a ser gradual. Exactamente, gradualidad, gradualidad en lo que se espera, ¿cierto? O sea, de verdad, honestamente, la reforma tiene pensado componentes de gradualidad de todas maneras, como lo hicimos también con el salario mínimo, donde hay un componente de gradualidad y apoyo a las pymes. Entonces, eso es parte de nuestro objetivo, sí. Ya, para finalizar, ¿no está el riesgo, y ustedes en el fondo tienen suficientemente resguardado el que hacer una reforma tributaria, al mismo tiempo que se busca incorporar o reducir la jornada laboral, al mismo tiempo que Chile crece poco, que estamos en una crisis mundial, tenga efectos negativos sobre la economía? ¿Eso ustedes lo tienen suficientemente cautelado? ¿Se pueden comprometer a que no podría en el fondo generarse un problema mayor para que Chile crezca? Porque el crecimiento parece ser fundamental según todos los expertos del mundo, yo creo. Sí, no, para nosotros es fundamental también un crecimiento inclusivo, hemos dicho. Creemos que para tener un crecimiento inclusivo y sostenible en Chile necesitamos avanzar en varios aspectos. Necesitamos avanzar en esta agenda de productividad, pero necesitamos también avanzar en mayor cohesión social en el país. Y para eso necesitamos enfrentar ciertos desafíos. Y lo vamos a necesitar hoy día y mañana también. Tenemos el desafío ahí en nuestras cabezas, ¿cierto? En nuestras narices de la crisis climática. Tenemos que hacer inversiones importantes en temas, por ejemplo, de agua, para poder tener eso asegurado. Y necesitamos enfrentar nuestros desafíos sociales, nuestros desafíos políticos, nuestros desafíos medioambientales. Eso para nosotros es un futuro de desarrollo sostenible, que tiene, y por eso la gradualidad, pero también hay que pensar que estas reformas se han hecho en los países justamente después de crisis como las que estamos viviendo. En los países europeos que tienen estos llamados estados de bienestar, se formaron justamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de una crisis social, porque fue el momento de la unión. Y la convocatoria aquí es a eso, ¿no? A estar unidos para enfrentar estos desafíos que tenemos hoy día, porque para que una sociedad pueda enfrentar de manera en paz estos desafíos necesita de estos acuerdos, necesita de dar pasos importantes justamente después de una crisis. Ya, pues vamos a quedarnos atentos a cómo va a ser ese diálogo, ese trabajo, cuando ya se ingrese además al Parlamento, para ver cuánta generosidad va a existir de todos los sectores políticos y cuánto realismo también de ver cómo finalmente se llega a una buena ecuación que recoja estos conceptos que hemos tenido durante esta entrevista. Subsecretaria, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que le vaya bien, que tenga un buen día.